Hola, soy Roberto Gil León, alumno de la asignatura Complejidad y Computabilidad de la UNED en este curso 2018-2019 y me dispongo a resolver un ejercicio propuesto por el equipo docente. Concretamente, el ejercicio va a consistir en resolver si el complementario del lenguaje universal pertenece o no al conjunto de los lenguajes recursivamente enumerables. Esta pregunta nos lleva, a su vez, a otras cuestiones que debemos resolver previamente. Antes que nada, tendremos que explicar en qué consiste el lenguaje universal. También necesitaremos conocer los tipos de lenguaje y más concretamente qué define a los lenguajes recursivamente enumerables. Veremos cómo clasificar los lenguajes en función de su complementario. Por último, y tras haber explicado los puntos anteriores, pasaremos a desarrollar el método que nos permitirá conocer si la afirmación propuesta es verdadera o falsa. Pasamos por tanto al primer punto. En la transparencia he recogido una definición formal de lo que es el lenguaje universal. Tenemos que tener en cuenta que podemos codificar las máquinas de Turing, es decir, podemos asignar un número que las identifique. Es más, puede existir más de un código que se corresponda con una misma máquina de Turing. Partiendo de esto, nuestro lenguaje universal será aquel que se compone del código de la propia máquina al que hemos hecho mención, así como de una cadena de ceros o unos que pertenece a la misma. Y además, existe una máquina de Turing llamada máquina de Turing universal que va a tener al lenguaje universal como el lenguaje de entrada, lo que nos será útil en la demostración de la última parte del vídeo. Ahora voy a abordar en qué consiste el concepto de lenguaje recursivamente enumerable. Son lenguajes recursivamente enumerables aquellos que son reconocidos por una máquina de Turing. Si además de ser reconocidos por una máquina de Turing, ésta se para, estamos tratando con lenguajes que son recursivos. Esto es importante y entronca con el concepto de algoritmo. Puede suceder con un lenguaje recursivamente enumerable que una cadena se rechace, pero que la máquina de Turing nunca llegue a pararse, y esto causa una indeterminación que los lenguajes que además son recursivos no sufren, ya que se pararán en un estado de aceptación si la cadena pertenece al lenguaje, o se pararán igualmente pero fuera de un estado de aceptación si la cadena no pertenece al lenguaje. En contraposición, los lenguajes que no son recursivamente enumerables son aquellos que no son reconocidos por una máquina de Turing. En la figura observamos que no aparece como perteneciente al conjunto de los lenguajes recursivamente enumerables, que no son recursivos, el lenguaje universal, mientras que el lenguaje de diagonalización, que usaremos en la última parte del vídeo para la demostración, es un lenguaje no recursivamente enumerable y que, por tanto, no es reconocido por ninguna máquina de Turing. La clasificación de un lenguaje en alguno de los grupos mencionados tiene consecuencias sobre la clasificación de su lenguaje complementario, y al exponerlas vamos a vislumbrar la solución del ejercicio. Partimos de dos teoremas, extraídos de la bibliografía, que nos dicen, por un lado, que si un lenguaje es recursivo, su complementario también lo es, y, por otro, que si tanto un lenguaje como su complementario son recursivamente enumerables, entonces dicho lenguaje es recursivo. La consecuencia de estos teoremas es que solo se van a poder dar 4 casos, y gracias a esta limitación a las posibilidades, vamos a poder saber si el complementario del lenguaje universal es o no es recursivamente enumerable. El primer caso que puede suceder es que tanto el lenguaje universal como su complementario sean recursivos. Una segunda posibilidad es que ni el lenguaje universal ni su complementario sean recursivamente enumerables. Lo tercero que nos puede ocurrir es que el lenguaje universal sea recursivamente enumerable, pero no recursivo, y que su complementario no sea recursivamente enumerable. El cuarto caso es el reverso del anterior, es decir, que el complementario sea recursivamente enumerable y por tanto el lenguaje universal no lo sea. Gracias a la figura de la transparencia anterior sabemos en qué grupo está clasificado el lenguaje universal y podemos anticipar que estaremos en el caso de un lenguaje recursivamente enumerable cuyo complementario, que es el que nos interesa, no lo es. No obstante, vamos a partir de que no sabemos dónde se clasifica el lenguaje universal, por lo que vamos a intentar dilucidar. Por una parte, si el lenguaje universal es recursivo y por otra si es recursivamente enumerable. Con esta información seremos capaces de clasificar correctamente a su complementario y responder a la pregunta. Saber si un lenguaje es recursivamente enumerable equivale, como hemos comentado, a saber si es aceptado por alguna máquina de Turing. Recordemos que el lenguaje universal se compone de la codificación de una máquina M y una cadena W, y que la máquina de Turing universal es la que acepta este par. Explicaremos su funcionamiento básico utilizando una máquina universal de varias cintas. Esta primera cinta contendría la entrada, M, que sería la máquina, y W, que es la cadena de ceros o unos. En la segunda cinta tendremos la cadena de entrada de forma codificada. 0 será representado como 1, 0, y cada uno de W aparecerá como 1, 0, 0.
En la tercera cinta recogeremos el estado. La cinta auxiliar nos servirá en caso de necesitar más espacio. Colocado el estado inicial 0, moveremos la cabeza de la segunda cinta a la primera casilla simulada. La máquina universal puede simular movimientos de M, cambios de estado, cambios de símbolo en la segunda cinta, movimientos a derecha y a izquierda y lógicamente también puede pararse y entrar en estados de aceptación. Podemos concluir que, dado que existe una máquina para el lenguaje universal tal que acepta dicho lenguaje, el lenguaje universal es recursivamente enumerable. Según nuestro razonamiento, nos quedaría saber si el lenguaje universal es o no es recursivo. Es algo que vamos a intentar averiguar tras haber introducido el lenguaje de diagonalización. El lenguaje de diagonalización se compone de aquellas cadenas W sub i que no son aceptadas por una máquina de Turing M con código W. Lo interesante para nosotros es que sabemos a ciencia cierta que el lenguaje de diagonalización no es recursivamente enumerable. Con esta información vamos a intentar averiguar si el lenguaje universal es recursivo y para ello vamos a emplear dos máquinas de Turing. La máquina M va a aceptar el complementario del lenguaje universal. La máquina M', por otro lado, va a convertir las entradas W en entradas W111W. Y es una máquina hipotética que acepta el lenguaje de diagonalización. La máquina M', además, va a simular la máquina M, que es la que acepta el complementario del lenguaje universal. Bien, sabemos que el lenguaje universal se compone de una máquina y de una entrada W que acepta, así que su complementario se compondría de una máquina y de una entrada que no acepta. Para la nueva entrada, M' intentará determinar si M la acepta, pero dado que esta máquina que acepta el lenguaje complementario del universal solo lo hará si la cadena no es aceptada, dicha cadena pertenecerá al lenguaje de diagonalización del que hemos hablado antes. Dado que sabemos, por definición, que no puede existir una máquina que acepte el lenguaje de diagonalización, y además sabemos, por las diapositivas anteriores, que un lenguaje solo puede ser recursivo si su complementario lo es, podemos concluir que el lenguaje universal no es recursivo. Llegamos a la parte de la conclusión. Recapitulemos. Hemos demostrado que el lenguaje universal es recursivamente enumerable al encontrar una máquina de Turing que lo acepta. Hemos visto que el lenguaje universal no puede ser recursivo, ya que su complementario no lo es, y no lo es porque simulando una máquina que lo acepte en una máquina que acepte el lenguaje de diagonalización, concluimos que el complementario solo aceptaría entradas del lenguaje de diagonalización del que sabemos que no es recursivamente enumerable. Sabemos por los teoremas que si el lenguaje universal es recursivamente enumerable, pero no es recursivo, entonces su complementario no es recursivamente enumerable. Luego, ante la pregunta de si el complementario del lenguaje universal es recursivamente enumerable, concluimos que no lo es y que la afirmación, por tanto, es falsa. Muchas gracias y un saludo.